Gracias. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio virtual de terapia y café, donde como cada semana estaremos compartiendo algunos temas cotidianos. Vamos a dar unos 2 minutitos en lo que se conectan y nos dan oportunidad de ir compartiendo en redes sociales. Y al mismo tiempo quiero irle dando la bienvenida, como cada 8 días, a Aline, a Dani, que siempre están aquí acompañándome. Y al mismo tiempo agradecer el invaluable tiempo del maestro César, que el día de hoy nos está engalanando este foro virtual y con quien podremos ir construyendo cosas bonitas. ¿Me lo permiten entonces? 2 minutitos y damos inicio. De acuerdo. ¿Cómo van, chicos? Pues no han pasado 2 minutos, pero ya tenemos algo de audiencia. Bueno, en lo que se terminan de conectar, yo creo que sería buena idea ir adelantando un poquito para que no haya tanto silencio, un poquito lo que vamos a estar platicando el día de hoy en este platicatorio. Vamos a hablar sobre los rituales y el simbolismo, en compañía del maestro César, como ya lo mencionó Ana Jansin, y pues ya empezamos a tener interacciones, entonces considero que es un buen momento ya para comenzar. Maestro César, te cedo el micrófono. Gracias, Daniel. Gracias, Aline, Anayatsin. Qué gusto saludarlos a todos. Gracias por su invitación a este su platicatorio. Y bueno, pues vamos Así es. a empezar a platicar hablando de ello, vamos a empezar a platicar de un poco de rituales. Eh, y bien, veamos, pues, a lo largo de la historia, a lo largo de todo el bagaje cultural de la humanidad, pues se ha hablado de los rituales, ¿no? Más bien este es un tema que va muy de la mano, muy estrechamente del ámbito antropológico y ese es un tema muy interesante, ¿saben? Bien, pues la humanidad a lo largo de toda la vida ha tenido rituales, rituales para todo. Hacemos rituales a veces sin querer queriendo, a veces ya por default, de todo índole, de todas características. Pero la pregunta es, eh, eh, ¿por qué de los rituales? ¿Para qué los rituales? ¿Acaso dan buena suerte? ¿Acaso potencian algo? ¿Qué sucede con los rituales? Es el grande misterio, el grande también incógnita es para qué sirven los rituales, quién los hace y de qué manera se van creando. Y bueno, pues estas preguntas que, bueno, finalmente podremos ir desvelando a lo largo de esta plática, espero que queden más ampliadas. Pero al final de cuentas, algo es importante, algo es llama mucho la atención y es la importancia de los rituales en la humanidad. No están de gratis de ninguna manera y siempre tienen un trasfondo no solo religioso, no solo en los actuales, los psicomágicos, sino que finalmente tienen una última finalidad. Y todo esto, al parecer, se refiere y está de alguna manera contenido en las nociones del lenguaje, en las nociones simbólicas que finalmente transmitimos generación tras generación. Al final de cuentas, el ritual
sus simbolismos no son otra cosa más que una codificación de un bagaje cultural muy, muy extenso. Ese es el tema que hoy estaremos comentando. Adelante, chicos, platíquenme. Bien, me recuerda mucho, así como lo describes, a una parte del existencialismo, es un humanismo, ese pequeño libro que en sí es una conferencia, justo hace mención de esto, ¿no? Hay una parte que siempre me ha llamado la atención que dice que tú como generación le vas a mostrar a la siguiente generación cómo hacer las cosas, ¿no? Cómo generar este ritual. Si tú te casas, la persona que siga después de ti va a saber que te casaste y puede que también lo haga, ¿no? Y me recuerda a dónde vienen el origen de muchos introyectos, de muchos rituales, de muchos debeísmos, de muchas formas de ser. Hay un experimento muy bonito que habla de unos monos y unas bananas, no sé si lo hayan escuchado, donde se ponen unas bananas arriba de una escalera y el mono que los quiere agarrar lo rocian de agua y así a todos los monos hasta que dejan de hacerlo y luego cambian a todos los monos y dejan a uno que había sido rociado con agua y cuando los demás, los nuevos monos, quieren tocar las bananas, pues lo impiden, ¿no? Y surge ahí un ritual, no tomar una banana, así como surge un ritual de casarte si es que tu padre lo hizo, ¿no? Entonces, muchas veces los rituales que tenemos, que hacemos y que llevamos, desconocemos el origen, pero es algo que se ha venido repitiendo tantas veces y desde hace tanto tiempo que se nos hace algo tan natural. Pues al final del día habla de nuestra historia. Creo que todos los ritos conllevan una carga tremenda de simbolismos, de significados, una carga muy grande de hacer un proceso, hacer como a veces pedir permiso, a veces darlo, a veces hacer algo pidiendo estos permisos o dando estos permisos sin verbalizarlo. Entonces creo que van a estar muy ligados a nuestra naturaleza, que van a ser parte de nuestra manera, bien lo decía Daniel, de ir enseñando a otras generaciones, pero también de ir aprendiendo un poco de los elementos que van constituyendo este ritual. Qué símbolos van produciendo, qué significados le vamos dando y cómo nos vamos apropiando de esos significados y que en muchas ocasiones los significados van cambiando conforme la generación o la época en que se vaya llevando a cabo este ritual, que van a ser, van a dar respuesta finalmente a aquellas disposiciones o necesidades que vayan surgiendo, ¿no? De acuerdo. Por otro lado, hay que también entender que un ritual puede ser visto desde varios ángulos del que nos podría ocupar en este momento o de los cuales nos podría ocupar en este momento. Primeramente podría ser el ángulo de la subsistencia, curiosamente, decía Daniel, se transmiten generación tras generación y esto no es gratis. ¿Por qué? Porque esta información finalmente es el bagaje para la preservación de los sistemas. Este es un área evidentemente pues ya muy estudiada precisamente por las escuelas sistémicas, ¿no? Todos los sistemas tienden a un equilibrio y ese equilibrio mantiene al sistema para dos cosas fundamentales. Una, para subsistir, evidentemente, y la segunda, para crecer. Nosotros le llamamos para hominizarse. El ser humano, en la psicología del desarrollo humano, tiende, dice Carl Rogers, por naturaleza hacia el desarrollo, hacia el crecimiento. En potencia todos tendemos al desarrollo humano, es decir, a la hominización. No hablamos de evolución, hablamos de hominizarnos, es decir, crecer. Esta idea que nos lleva a la trascendencia. Entonces, los rituales, finalmente vistos desde este ámbito, es solamente, sin lugar a dudas, una transmisión del bagaje cultural que es necesario preservar. ¿Para qué? Pues para crecer. Aquí hay un detalle nada más en cuanto a los rituales se refiera. El lenguaje utilizado dentro del mundo del ritual, que es poco comprendido
porque finalmente está codificado. Entonces, aquí es donde este tema se vuelve sumamente complejo, porque entonces, si es poco comprendido, ¿quién lo puede comprender? Pero pese a eso, todos lo hacemos. Pareciera ser que existe cierta sabiduría organísmica que no solamente se acota a cuestiones biológicas, sino va más allá, que nos lleva a poder comprender de una conciencia de fondo usos de los rituales. Ese es por un lado una cosmovisión desde la cual podríamos empezar a abordar el tema de los rituales, pero también está la otra cosmovisión, que es la cosmovisión que ya nos pues dieron las posturas analíticas, que aunque refutables en muchos sentidos por la intrapsique y todo esto que se plantea, y más ustedes siendo terapeutas existenciales y gestálticos, bueno, pues sabemos, ¿no?, de que la intrapsique es un mito. Entonces, sin embargo, no deja de tener un interés muy peculiar el abordaje del simbolismo dentro del análisis, porque finalmente ese lenguaje, dice Carl Gustav Jung, del arquetipo, del símbolo arquetípico, que no es otra cosa más que el contenido o parte de los contenidos de un inconsciente colectivo. Y ese es un tema, sin lugar a dudas, sumamente complejo, pero de alguna manera nos da también cierta comprensión de todas estas codificaciones por medio de los rituales. Cuando hablamos de codificaciones, vamos a hablar también de un lenguaje, ¿no? Vamos a hablar de una forma de realizarlo, un tiempo, un periodo, un lugar, una época, incluso para la siembra, ¿no? Tiene todo un ritual para hacer algo tan básico como sembrar, que debe ser en ciertos días, si va a ser en siembra de temporada o de riego, etcétera, ¿no? Entonces, la forma de codificar también es algo que se va actualizando, porque va mejorando, como lo decías hace un rato, ¿no? Los rituales también se van mejorando a sí mismos, buscando una nueva codificación que permita que el ritual se lleve a cabo más rápido. Un ejemplo ahorita que se me ocurre es los rituales que se están llevando a cabo en la cuarentena. No era lo mismo casarse antes de la cuarentena que casarse en el periodo de la cuarentena, que hablamos de un ritual codificado, y la forma de hacerlo ahorita ha variado. Hay incluso registros de algunas bodas virtuales. Entonces, es un cambio muy interesante en este ritual que llevaba muchos años sin modificarse, tan grande, y hoy vemos un cambio pues bastante nuevo, bastante fresco, que nos amplía las posibilidades y también no nos deja limitarnos a repetir de forma cíclica un ritual tan conservado como el matrimonio. Sí, y es que aquí es importante también señalar que cada ritual se va desarrollando de acuerdo al contexto en el que se encuentre y obviamente en la época en la que se esté viviendo, y sufre las adecuaciones que tenga que sufrir, pero que siempre va a haber un ritual más viejo, más antiguo, que lo vaya rigiendo. O sea, ponías este ejemplo de las bodas. O sea, si son virtuales, si son con menos gente, si hay que poner distancias, si se han dejado de hacer algunas cosas. El simbolismo o el significado sigue siendo el mismo. O sea, dar a conocer esta situación, perdón, este acontecimiento con personas cercanas, familiares, amigos y demás, darlo a conocer, mostrar esa unión que se está haciendo, aunque tengas que hacerlo de manera distinta, aunque ya no puedas hacerlo con las 300 personas que estabas acostumbrado, aunque ya no puedas llevar a cabo los rituales que en su momento realizó, no sé, tu hermano, tu mamá, tu tío, cuando unieron sus vidas en este sentido. Y sin embargo, sigue siendo una serie de acontecimientos, una serie de sucesos que van encaminados hacia el mismo sentido. Aunque cada uno, de acuerdo a esta codificación que venían hablando, los va a interpretar de cierta manera y los va a asumir como su realidad se lo permita, ¿no?
Por supuesto, el significado de cada... adelante. Digamos que digamos que se van modificando de acuerdo a cómo van siendo funcionales. Se le van, yo lo veo así, se le van quitando partes a los rituales, como decía Ana, tienen un origen, pero se van modificando de acuerdo a cómo van siendo funcionales y a la época en la que se están llevando a cabo. Sí, finalmente son las pautas de adaptación que va teniendo esta información. Lo interesante aquí es precisamente, me recuerda mucho a la idea de los geólogos, bueno, más que una idea, al ámbito de la geología. Si tú ves partido un cerro o una X parte de la Tierra, podrías ver, por ejemplo, más allá zonas montañosas, zonas de la sierra, ya sea del lado de allá de San Luis Potosí, de Hidalgo, etcétera, etcétera. Si tú ves los cerros partidos, vas a ver los diferentes estratos que han pasado a lo largo de la historia de la Tierra. Y entonces, bueno, pues ellos ya con mayor pericia te pueden decir, bueno, pues aquí hubo una erupción volcánica, seguida de una sequía, seguida de inundaciones, y todo eso lo saben por los estratos que van destacando, ¿no? En una excavación. Lo mismo pasa así con esta parte de los rituales, se van modificando y nos van contando la historia que se ha suscitado en el ámbito de la humanidad, pues se va desde, sí, un origen, claro, tiene una finalidad. Por ejemplo, ahora que hablan del matrimonio, pues sí tiene una finalidad, no solamente tiene la finalidad de unir a dos, sino tiene la finalidad, si escuchamos, por ejemplo, las palabras que se dicen en el momento de la boda, algo muy interesante, como por ejemplo, en la iglesia dicen, dejarán a sus familias para volverse la misma carne, que en el ámbito filosófico a eso le conocemos como el yo-tú, el somos. Y ese somos del cual hablan en la religión, de la misma carne, así lo dicen, ese somos es en una realidad contundente de la pareja. La pareja tal cual es un somos, no eres ni tú ni yo, somos. Pero a partir de esa idea fundamental se va a ir haciendo una serie de sumas en donde efectivamente va a quedar marcado no el año 220 en los rituales del matrimonio, va a quedar marcado el ritual cibernético que ahora se está dando a cabo, ¿no? Se va a transmitir hacia la siguiente generación todo un bagaje diferente, pero en esencia eh, la misma información, solo con sus adaptaciones para la supervivencia. La verdad es que hay que aceptar que el ser humano es una de las especies más exitosas sobre la faz de la Tierra, la cual se ha adaptado sin lugar a dudas de una manera exquisita, aunque muy destructiva, pero se ha adaptado a los cambios que se han suscitado, ¿no? Y mira, qué interesante es todo esto que se va desmenuzando. Y ahora que te escuchaba y veía esto, que efectivamente nos habla de qué ha pasado a través de la humanidad, pues con mayor razón, a través de observar los rituales de una persona, puedes descubrir incluso, puedes entender algunos de los secretos familiares, por qué se están comportando de cierta manera, ¿no? Y entender también qué los lleva a seguir ciertas dinámicas y cómo van entendiendo estos simbolismos, cómo los van adaptando a sus propias necesidades. Es sin duda claro, bien. Me recuerda una pequeña historia ¿Ah? Sobre la lasaña, ¿no? ¿Qué tendrá la lasaña que ver con un ritual? Bueno, para empezar, cocinar lasaña es todo un ritual. Pero hace mucho tiempo, una pareja recién casada se va a vivir juntos y
la esposa decide preparar lasaña y lo hace en 2 bowls o en 2 contenedores. Y el esposo le dice, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué lo haces en 2? Y dice, pues es que siempre se ha hecho así en mi familia. Dice él, no, en mi familia se hace diferente. Y él se da la tarea de hacer una pequeña investigación arqueológica dentro de la familia de su esposa. Y le pregunta a la mamá, y la mamá dice, no, pues es que mi mamá, o sea, la abuela, siempre lo hizo así. Y va y le pregunta a la abuela, oye, ¿por qué es que hacen ustedes la lasaña en 2 bowls? Y dice, cuando yo estaba joven, tenía muchos hijos y no tenía un bowl grande. Entonces solo tenía 2 pequeños para poder hacer lasaña ahí. Y se quedó como tradición, se quedó como un ritual. Entonces, bien lo decías, ¿no? Si exploramos, si excavamos un poco de forma arqueológica sobre cada ritual, vamos a encontrar un origen bastante significativo para la persona que lo empezó, porque aquí viene otra parte muy importante de los rituales, el simbolismo que tenemos hacia los rituales, ¿no? Lo platicamos un poquito en el antes del platicatorio. Yo tomo café todas las mañanas, pero el simbolismo que le doy a ese ritual es lo que lo define para mí, que lo hace tan importante, que lo hace tan ritualístico, ¿no? Esta necesidad de hacerlo todos los días. Ni siquiera es porque me quita el sueño, es porque me recuerda a mi pueblo o me recuerda a otras cosas, ¿no? Es un ritual que me permite regresar a esa infancia antes de irme a la escuela hace 20 años, 20 y tantos años, ¿no? Entonces, este origen de este ritual en mi vida tiene esa carga emocional, este significado emocional. Y lo que nos lleva a ver que los rituales finalmente son vértices de lo que hacemos de manera cotidiana, que es un vértice que me va dando la pauta de qué manera voy a ir girando y también en la jerarquía que voy a ir haciendo las cosas, no solamente de manera cotidiana, sino a lo largo de toda mi vida, porque así se ha ido manejando, como ponías este ejemplo de preparar algo tan básico como una comida, ¿no? Que trae una historia y nos permite entender que va a ser un proceso que se va marcando de manera muy, muy clara a través del tiempo y que cada unidad la vas a poder identificar o distinguir a través de las características que estén componiendo a este ritual, que podrían ser objetos, que podrían ser acciones, que podrían ser incluso personas, y que esto te va a llevar a una conducta simbólica que a veces no nos damos cuenta que siempre está presente. Claro. Y por otro lado, también no olvidemos 2 cosas fundamentales. La primera es, vivimos sin lugar a dudas en un mundo significado. Al carecer de un significado específico, colapsaríamos. Dicen los que saben, no lo sé de cierto, que si no lo has significado, entonces en consecuencia no existe. ¿Sale? Esa es incluso la consigna fundamental del giro lingüístico, donde si no lo nombras, no existe. Exacto. Vivimos en un mundo significado. Esto es importantísimo. Por lo tanto, yo creo que los rituales serán fundamentales porque es una forma de resignificar nuestro entorno y enterarnos de él, saber de él. Es el ritual del café, es el ritual del vino, es el ritual de todo. Para todo un ritual, pero finalmente es la significación. Todo lo que nos rodea ya está significado. Ese es por un lado. Entonces, vivimos en una cotidianidad significada. Y por otro lado, hay algo muy interesante también, el término de la otredad singularizada. No sé si ustedes la recuerden, pero finalmente la otredad singularizada somos finalmente esos rituales, aunque sea un ritual muy, muy mío, en realidad es un ritual de todos, singularizado a mí, ¿sale? Nos guste o no, somos el otro, somos
este fenómeno general singularizado, se llama otredad singularizada. Entonces, todos los rituales parecieran ser, coincidirán sí en muchos matices, derivado precisamente de esta condición, ¿no? Que finalmente no existimos, no existimos significadamente si no está el otro, si no está la otredad. Sí, finalmente el otro es el que viene a ser testigo del ritual que yo estoy llevando a cabo, porque si no hay un testigo que esté mirando cómo estoy ejecutando este ritual, cómo lo estoy llevando a cabo, este ritual no existe. Y si no existe este ritual, no existo yo que lo estoy haciendo. Necesito algo que sea testigo y que dé fe de que se está realizando, de cómo lo estoy haciendo. Y quizá no es que lo vaya a decir con todas sus palabras, pero el hecho de que está presente ese otro, esa otredad, me permite mostrarme, saber quién soy y mostrar quién soy hacia el resto, porque aunque me queda bastante claro que lo hago a través de mí, o sea, sigo siendo con el otro, o sea, no estoy aislada, no soy una partícula que no tiene contacto con nadie más, sino al contrario, o sea, en esta relación me vivo a través de la percepción del otro. Claro, el otro nos va a permitir no solo reafirmar el ritual, el que sea, o el significado del ritual, también nos los va a negar, también nos los va a modificar, también lo va a aprobar o lo va a rechazar. Estar en relación con otro mientras estamos elaborando un ritual nos va a permitir darle una valoración externa a ese ritual y poder mantenerlo o desecharlo, porque en cualquier momento o en cualquier parte de nuestra vida, como siendo niños, hemos hecho rituales para nosotros que son muy divertidos, muy significativos, pero en presencia de un adulto es coartado, ¿no? Desde el hurgarte la nariz hasta el correr por ahí, etcétera, va a haber una fuerza externa, por así decirlo, o una significación externa que va a permitir que ese ritual siga o no. Entonces, estar en relación con otro no solo valida, sino también puede rechazar un ritual. Bien, y por otro lado, podríamos decir hasta este punto que finalmente un ritual, hablando de esa validación que menciona Daniel y de esta relación que menciona Nayatzin, el ritual podríamos hasta ahorita mencionar que es, sin lugar a dudas, la comunicación de la comunicación, así como lo mencionaba en su momento Paul Václavic, toda comunicación en sus dos niveles, contenido-relación, donde la relación califica al contenido y toda relación es una metacomunicación. El ritual es también una metacomunicación, finalmente es comunicación, es una transmisión de una comunicación y efectivamente, ¿no? Puede ser validada, puede no serlo, puede ser modificada, pero al final de cuentas una forma de comunicar un algo, de decir un algo. Llama la atención, por ejemplo, algunos rituales religiosos. Yo me voy más que de los rituales personales, me voy a los rituales religiosos o de algunas subculturas en donde, bueno, se informa, ¿no? Al público en general, ya no son dos, es uno. Donde por medio de ciertos amuletos, incluso que se usan de manera ritual, se le está informando, él está protegido, ella no, ¿no? O sea, finalmente lo que implique, ¿no? Lo que implique esta comunicación, lo importante es una manera muy vasta que hemos encontrado, vasta y sofisticada, que hemos encontrado los seres humanos para poder transmitir nuestras ideas. Porque al final de cuentas, no solamente tenemos el lenguaje verbal, sino también estos rituales como una forma de comunicar algo
Y evidentemente, como ya lo han ido planteando ustedes, ¿no? Irá cambiando con el tiempo, con la época, con el contexto. Pues por supuesto que sí, va a ir cambiando. Llama la atención esta, esta, esta postura, ¿no? Hace tiempo allá en Ciudad Zacatecas, una persona me dice que, bueno, pues estaba embarazada, supongo ya tuvo a su bebé, me dice, bueno, que su pareja se enfadaba mucho con ella precisamente por no utilizar el seguro. Yo me quedé sorprendido porque yo no sabía qué era eso del seguro. Eh, Supuse mil cosas, ¿no? Pero para salir de dudas le pregunté. El seguro, efectivamente, las embarazadas en esa región y en otras tantas utilizan seguros. Ya dependerá el presupuesto, porque si tú vas a las joyerías, es tan vigente ese ritual que ya venden seguros de plata, chapados en oro o de oro. Y ella decía que para protegerse del eclipse. Otras versiones me dicen que el seguro se utiliza para proteger al bebé, bueno, al producto, todavía médicamente se le dice así. Hace las veces del ojo de venado cuando ya nacen los niños. Entonces, bueno, finalmente les decía, podríamos decir hasta aquí es una forma de comunicar algo, ¿no? Es una forma quizás de comunicar, cuidado, estoy embarazada y posiblemente tengas que tener un poquito más de reserva conmigo, etcétera, etcétera. Lo importante es que entonces el ritual va a consolidarse como una manera muy sofisticada de lenguaje que todos utilizamos y que al final de cuentas pocos reparan en su significado. Fíjate que te escucho y me queda claro que es una manera de lenguaje, que es una forma de comunicación en cualquier grupo social y que también hace un momento que hablabas, o sea, tanto de esta onda del seguro con las embarazadas como algunos rituales que se llevan a cabo en algunas religiones, también me lleva a pensar en una sociedad o en una otredad utópica, ¿no? Que a partir de los rituales crea una, voy a decirlo así, crea una fantasía donde te dice que a partir, o que haciendo tal o cual cosa o con ciertas acciones vas a estar mejor, pero que terminan siendo finalmente eso, utópicas, porque te llevan a un movimiento o a una acción pues muy en la fantasía, ¿no? Que pocas veces hacen que te muevas en otro sentido. Y al mismo tiempo creo que permite reflexionar, justo como lo hacíamos en este momento con este pequeño ejemplo que nos ponías, ¿no? O sea, cómo hay una parte de la sociedad que considera que usando un seguro, cuando una mujer está embarazada, va a tener cierta protección. O sea, y habría que entender, me resulta sumamente interesante, cómo lo es un broche pequeñito, un seguro, te va a proteger y de un eclipse. O sea, ¿qué hacen los eclipses? O sea, para mí me resulta muy interesante ir entendiendo cómo va funcionando y de eso poder visualizar estos patrones que se van repitiendo y que se convierten en emblemático. O sea, jamás había escuchado que ya había en plata o en oro estos seguros para proteger a una embarazada. Y me llevaría a preguntarme, bueno, entonces los cuidados que te manda el ginecólogo, el médico, no son suficientes, o sea, no bastan. En fin, creo que son muchas cosas a tomar en cuenta para entender toda la historia que hay detrás de esto. Sí, claro. Tienen un origen. Adelante, Sí, a Daniel, mí adelante. me gustaría explicar este punto porque creo que es muy válido. Tienen un origen práctico. Los rituales tienen un origen práctico. Desde una persona que bailó hace muchos años y descubrió que al mismo tiempo que bailaba llovía, de ahí surge esta creencia. Y con respecto a los broches, yo lo he escuchado, pero hay una parte que creo que en algún punto se separó,
también lo que sostienen esos broches. En algunas regiones sostienen listones y en algunos listones tienen cierto color. Y ese cierto color tiene una cierta protección a ciertos rayos UV que se liberan, o cierto tipo de energía solar que se libera en un eclipse. Si hay un origen muy poco sustentable, si quieres, ¿no? Visto desde la parte científica, pero de que ejerce una mínima protección, lo hay, ¿no? Estos listones reflejan un poco más la luz que proviene de los rituales. Entonces, si entendemos que tienen un origen práctico, o un origen que hoy para nosotros puede ser muy irracional, como un pequeño seguro, pero lo estamos descontextualizando. El origen de ese seguro está ligado a más cosas que no sabemos, que no vemos y que no entendemos porque no lo hemos vivido. Entonces, esta no es la respuesta correcta para tu pregunta, Nayansin. Es solo un acercamiento en el cual podemos ver un poquito de cómo esta practicidad se vuelve un ritual, ¿no? Me recuerda a los procesos alquímicos, de donde viene la química, de donde viene la ciencia, de donde viene la magia, ¿no? Que se vuelven un ritual y se van perfeccionando, se van puliendo, y si te vas remontando a los orígenes de la química, hay muchos instrumentos basados en instrumentos alquímicos, que era algo irracional, si lo queremos ver desde este punto de vista, desde este tiempo, pero allá y entonces, pues era la ciencia, era lo que era la vanguardia, era lo más actualizado. Entonces, conforme se van desactualizando para nosotros, puede que estos remanentes vayan presentando irregularidades o irracionalidades, pero en algún punto fueron prácticos. Y es que al final del día los rituales te van a remontar a una historia, o sea, tenían un porqué. Quizá hoy día ya se descontextualizó, como bien lo decías, o cambió ese sentido, pero al final hay una historia detrás. Incluso me lleva a recordar un poquito en esta onda de las leyendas, en géneros literarios, que toda leyenda tiene un dejo de verdad, un dejo de una situación que ocurrió, que al ir de boca en boca se le va quitando, se le va agregando, cambia, ¿no? Y se vuelve algo mágico incluso. Creo que pasa algo muy similar con los rituales. O sea, cada quien va generando las adecuaciones, como les decíamos en un inicio, que considere pertinentes y adecuadas en el momento en que las está viviendo, y así se van aprendiendo, ¿no? El ejemplo que ponías hace un momento de la lasaña, ¿no? Y lo que decíamos en un inicio. Hoy tiene un significado, pero hay un símbolo mucho más viejo, mucho más antiguo, que sigue siendo el vértice de donde se despliega todo. O sea, y no nada más con el seguro, o sea, sino de muchas otras cosas que venimos haciendo de manera muy cotidiana y que ni siquiera ya nos cuestionamos, o sea, que simplemente las hacemos. Bien, Como los pantalones. ¿Cómo qué? Esta historia ya la han escuchado ustedes dos. Los pantalones en México se usan por necesidad, por practicidad. No son una cuestión de vida o muerte. En la época colonial, en las personas que vendían productos de puerta en puerta no se le permitía entrar a los pueblos si no traía pantalones. Entonces había un tipo que rentaba pantalones en la entrada y a los viajeros se les hacía más fácil en cierto punto comprarse unos pantalones. El pueblo mexicano usa pantalones por practicidad, no por necesidad. Bueno, una necesidad económica, ¿no? Pero es más una cuestión práctica de ahorrar en economía hace muchos años. Entonces, como dices, hay rituales que se han vuelto tan comunes que los pasamos por alto, pero a veces tienen orígenes, como decía yo, prácticos. Esto obliga de alguna manera a socavar un poco en otra realidad, la postura irreflexiva que nos hace de repente hacer muchas cosas, no saber de dónde, no saber cómo, no saber cuándo, y entonces esto se vuelve en un mundo simple y sencillamente irreflexivo, donde se practican rituales. Eh, eh, el ritual tiene sentido sí y solo sí entiendo el ritual.
¿El ritual tiene un porqué y un para qué? Sí, solo sí. Yo tengo claro esas últimas finalidades. Eh, es tan simple como si yo estoy hablando algo, pero tú no entiendes mi lenguaje, pues difícilmente nos vamos a poder transmitir ideas, difícilmente vamos a poder entablar una comunicación. En consecuencia, aquí la necesidad, por lo tanto, es también analizar, ¿no? A veces los rituales efectivamente solo se hacen y no sabes para qué. Muchos no saben por qué y para qué hacen lo que hacen, pero lo hacen. Entonces es la urgencia también reflexiva para poder aprender el lenguaje arquetípico, si lo quieres ver así, el lenguaje simbólico de un ritual. Al final de cuentas, hay un badaje inmenso, extensísimo, no solo histórico, sino incluso de escuelas que nadie nombra, nadie menciona, y bueno, pues ahí están presentes, ¿no? Prueba de ello es que hoy día sigue siendo vigente el ritual de rituales eclesiásticos, donde, bueno, tiene orígenes antes de la aparición propiamente dicho de la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, eh, esa falta reflexiva yo creo que es algo que puede generar una, una pérdida de lucidez cuando se hace un ritual. Entonces, la pugna es, pues, precisamente en aras de esta curiosidad reflexiva, ¿para qué? Pues para al menos saber qué me estás diciendo con lo que estás haciendo, ¿no? Así es, y creo que al final del día, como bien lo decías, no es ritual, sino sabemos qué, por qué, y hay quienes lo hacen en este sentido de pertenecer o encontrarse en este encuentro de comunicación y saber qué se está hablando. Pero creo que además llegará un punto de que nos van a ser útiles para reconocernos, porque si permitimos dar paso a esta reflexión de preguntarme por qué hago lo que estoy haciendo, a partir de dónde surge, de dónde lo aprendí y demás, creo que sería una buena posibilidad de volver a mirarme y reconocerme, quizá reconstruir quién soy, quién estoy siendo a partir de lo que el otro me enseñó, de cómo lo aprendí, y quizá habrá rituales que deje de lado y algunos que asuma con mayor intensidad y otros más que pueda ir integrando. Así lo considero. Aline hace un comentario, como pudieron ver, se desconectó por motivos de causa mayor, pero comenta un poco lo que dice. Dice que también como los rituales son diferentes de acuerdo al credo personal, a la religión o donde se practiquen, no es lo mismo para un judío que para los cristianos la Navidad. Y es cierto, los rituales aunque tengan un mismo origen, a veces se separan tanto que forman otras escuelas que le dan un significado diferente, aunque el ritual sea muy similar, ¿no? Y hablando de Navidad, como lo que menciona Lynn, la Navidad tiene un origen muy catastrófico, muy aplastante, ¿no? Se hizo para suprimir a Saturnalia, una festividad más antigua, ¿no? Entonces, también los rituales tienen a veces orígenes crudos o violentos. Y también llegan, desplazan e imponen, ¿no? Como la Sí. Virgen de Guadalupe aquí y otros temas, ¿no? Pero creo que es un buen momento para ir cerrando este platicatorio. Nos acercamos casi a la hora y a mí no me queda mucho más que agradecerles a todos los que estuvieron participando. Quiero, si me dan la oportunidad, mandar los saludos a las personas que han estado presentes aquí en este pequeño platicatorio. Agradecerte mucho, César, por tu participación y por aceptar estar aquí con nosotros. De verdad, muchas gracias. Aquí mencionan que también eso puede pasar con los cubrebocas, claro, ¿no? Se está volviendo un ritual también. Un saludo a Guadalupe Hernández, a Jacqueline García, a Litsi,
a Yolibet, un saludo, Yoli, a Rocío, a Guadalupe, a Jennifer, Joana, gracias por vernos, Braulio, muchísimas gracias a todos, y a mí no me queda más que despedirme con esta bonita frase que dice: todo lo transitorio no es más que una metáfora, de Johann Wolfgang. Pues bueno, quiero dar las gracias a todos quienes nos han acompañado esta tarde. César, no sabes el gusto que me da que nos hayas acompañado en esta tarde, en esta charla virtual. Como siempre, sabes que es una delicia escucharte e ir aprendiendo, ir construyendo a partir de cosas tan cotidianas y que nos permiten entender desde otra perspectiva las cosas. Agradezco y mando un saludo fuerte a quienes están presentes y espero que se vuelva a repetir y vuelvas a acompañarnos en una emisión más de estas charlitas semanales. Muchas gracias, César. Gracias, chicos, gracias por la invitación, gracias por permitir esta expresión y bueno, pues sin lugar a dudas, creo que podríamos irnos con la reflexión, ¿no? Eh, de de esta vastedad que tenemos los seres humanos para comunicarnos, y esta es una de tantas, pero efectivamente como se fue transformando el tema, finalmente lo interesante es ver de dónde, para qué y cómo, para poder no debatir, sino simple y sencillamente entender, comprender y finalmente hacia qué, hacia a una cultura no solo co-creativa, sino también a una cultura cada vez más ética, con todas las connotaciones que implica la ética. Muchas gracias, chicos, por invitarme y muy grandioso foro que ustedes tienen. Gracias. Muchas gracias. Manténganse salvo, Muchas cuídense, gracias a ti. por favor. Les mando un Y nos abrazo. vemos la siguiente semana.